Responsabilidad, calidad. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Musean Canciani, produciendo desde Marco Juárez para los caminos del mundo. Mutual Coispu te presenta su app, con procesos 100% seguros. Contimix, 20 años de trayectoria en el mercado, produciendo hormigón de calidad. SFS, aplicación uniforme de todo tipo de fertilizantes. Grupo Manalú. Fábrica de aberturas de aluminio de media y alta prestación. Más de 10 años, brindando calidad y confianza a nuestros clientes. Rapachiani Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Los mosaicos han sido una forma de arte popular en distintas etapas de la humanidad y los primeros mosaicos fueron hallados en el templo de Uruk, en la zona mesopotámica actual ciudad iraquí de Huarca, construido entre el 3800 y 3400 a.C. Estaban hechos con cilindros pequeños y conos, compuestas de marfil, conchas y piedras. Y estas piezas decorativas fueron las bases de los mosaicos realizados miles de años después en la antigua Grecia y el Imperio Romano, en donde sus artistas crearon imágenes. El gran desarrollo se produjo durante el Imperio Romano y más tarde con los bizantinos, islámicos, normandos, hasta llegar al Renacimiento. Por su parte, el mosaico calcáreo que conocemos hoy aparece apenas inventado el cemento Portland, allá por 1842 en Inglaterra. Aunque algunos historiadores lo sitúan en Italia alrededor del año 1600, ellos lo llamaban banqueto. Los primeros talleres que los producían eran de Cals, Francia y toda la orilla del Ródano, y luego se extendió por toda la costa mediterránea de Francia y España. Décadas más tarde llegarían al continente americano como objetos de importación, hasta que surgieron las fábricas locales. Y en Marco Juárez, 3 empleados, 2 de ellos ya trabajaban en una fábrica de mosaicos, decidieron independizarse e iniciar su propio emprendimiento. En 1962 comenzaba la historia de Pignataro, Cicciani y Bonanno. Bienvenidos. Hicimos una sociedad el 5 de abril del 62. Le compramos a Raúl Tosi la fábrica de mosaico y empezamos a hacer mosaico. Granito, calcario, piedra. Trabajamos en la fábrica de Liotta, de Juan Liotta, y decidimos separar, ¿verdad? Formar una sociedad y con Pignataro y Bonanno y seguimos. Bueno, esa fábrica era de Raúl Tosi y le quería vender siempre. Yo iba a trabajar de noche y hacerle mosaico a él porque yo trabajaba en otro lado. Yo no tenía plata. Y la compró 2 firmas. Por un lado Pignataro y Cicciani, Mesa, ella y Tonelli la otra parte. ¿Cierto? Yo trabajaba con Mesa. No sé qué pasó, que al poco tiempo Mesa me la quería vender a mí, la parte de él, me insistía. No, le digo, yo no tengo plata, no importa. Dice, yo te doy la plata, la parte mía te la doy, te hago la escritura y todo. Tanto me insistió que me convencí. Entré en la sociedad Pignataro y Cicciani y Bonanno. Y luego de unos años, Pignataro decide retirarse y comenzar a fabricar por su propia cuenta ladrillos huecos. Y la sociedad continuó con Cicciani y Bonanno. Y la demanda de mosaicos comenzó a aumentar y el trabajo también. Teníamos una suerte, empezamos a vender mosaicos. Primero vino la monja, que tenían pupilas en aquellos años. Así que fuimos con Gabino Rosario, compramos la prensa hidráulica y una horma de 25 porque las monjas querían todo mosaico. Esos mosaicos que están en el colegio de las monjas, lo hizo todo Gabino. Todo él, porque yo era especialista en dibujo. En aquellos años se usaba el dibujo. Y hizo todo él. Y lo pulió Pedro Gauna.
Era el granito y el calcario y algún dibujo. Después de mucho tiempo salió el marmoral. Acá en Marcos Juárez le vendimos mucho a la empresa Atlante, de Eduardo Cesanelli. Empezamos a vender en Busquén, en Metinge, en Leones estaba Capelo, hacíamos cambio por un mosaico Poporla, en Camino Aldao, por todos lados, en las chacras, sí, todo. No damos basta, la verdad. Con Chichiane hacíamos los mosaicos a las 5:30, se iban los empleados y quedamos yo y él haciendo la mesa de cocina, las piedras a la noche, hasta las 9 de la noche trabajamos. No un día, meses y meses trabajando así. Alumark, fábrica de aberturas de aluminio de media y alta prestación. Más de 10 años brindando calidad y confianza a nuestros clientes. Calle 7, número 2107 del Parque Industrial. Teléfono 44 46 46. Instagram @alumark.aberturas. SFS, aplicación uniforme de todo tipo de fertilizantes, siembra neumática homogénea de todas las pasturas, 28 metros de ancho de labor con aplicación uniforme, piloto automático, dosis fijas y variables, cortes por sección, asesoramiento personalizado. No tiramos tus insumos, los aplicamos. Grupo Manalú. El principal componente del mosaico es el cemento y los ferrites con los colores que llevará el diseño, que irá en el frente del mosaico. Dentro de un molde de acero con un fondo perfectamente liso, se coloca el molde con el dibujo o trepa y luego se rellenan sus partes con una mezcla ligeramente humedecida. Posteriormente es llevado a una prensa manual y se desmolda para dejarlo fraguar, y así sucesivamente, pieza por pieza. Y como solía suceder en las empresas familiares de antaño, las nuevas generaciones se incorporaban desde muy jóvenes. Y el pibe Gavino, el Sergio, empezó a trabajar con nosotros. Muy excelente compañero mío fue. Y llevamos mosaico a León, antes llevamos mosaico y siempre iba conmigo. Me acompañó siempre. Yo me incorporo a la fábrica un 5 de diciembre del 78 y bueno, era algo, ¿cómo te puedo decir? Lindo, le pusimos mucha energía, mucha voluntad, y durante más o menos del 78 hasta el 2005, 2006, la fábrica trabajó muy bien, muy bien. Se vendía mucho mosaico, ¿cómo te puedo decir?, en el departamento. Con el socio de mi papá, con Antonio, viajábamos toda la semana durante 1 o 2 años, viajamos a Camilo Aldao, que hicimos toda la obra de agua y gas, que le colocamos vereda casi a todo Camilo Aldao. Era una empresa familiar con el socio de mi papá, siempre fue todo bien, qué sé yo, yo te digo, del 78 hasta el 2006, 2008, 2010, que trabajábamos todo, nunca hubo ningún problema, siempre trabajamos con mucha armonía y mucha tranquilidad, qué sé yo. Cada uno hacía lo suyo y iba bien. Y esa armonía laboral a la que hacía referencia Sergio se vio plasmada en un gran gesto por parte de don Antonio Bonano el día que decidió retirarse. Repentina. Ponerle un 12, 14 de diciembre, habíamos pagado el aguinaldo, la licencia a la gente, y yo estaba lavando el trompito y largué el trompito, y digo yo, el Gavino estaba adentro haciendo el resto que quedaba de plata. Digo, che, Gavino, le digo, me retiro, no trabajo más.
no podía creerlo. Me retiro, sí, le digo, basta, ya tuve 50 años, ya tenía como 81, 82 años, ya tenía eso. Y así me retiré, le dejé todo, le dejo todo al Sergio. Teníamos 90 bolsas de por la pago en Contigiani, se la dejo todo hasta que él se defienda, hasta que el día se puede jubilar. Y dice, bueno, los años que quede de la fábrica, seguí trabajando, me dijo. Sí. Durante 2 años, aparte de trabajar acá en la semana, los sábados los íbamos a llevar mosaico a Camilo Aldado, o a veces los tocaba ir, aparte de Camilo Aldado toda la semana, teníamos que ir o a Buqué, o a Zaira, o a Nueva Tíngera, a llevar mosaico. Y era, ¿cómo te puedo decir? Era una empresa familiar esto acá, se cuenta que era. La sociedad se cuenta que era una empresa familiar, como los viejos le habían puesto, una empresa que al último era familiar. Contimix, 20 años de trayectoria en el mercado. Nuestro propósito es ofrecer soluciones en hormigón elaborado a nuestros clientes, basándonos en la honestidad, el profesionalismo y la calidad. Contamos con 2 plantas de producción, una en Marcos Juárez y otra en Corral de Bustos. Además, sumamos una flota de 8 camiones moto-hormigoneros para la logística y distribución de nuestro producto. Contamos con el servicio de bombeo de hormigón con equipos de última generación. Contimix, 20 años produciendo hormigón de calidad. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapachiani Lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitlots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. Agrandá tu sueldo con esta super promo de tarjeta Coispu. Sí, porque con tarjeta Coispu ya tenés tu préstamo de hasta 50.000 pesos aprobado. Ah, y elegís cuándo empezás a pagar la cuota. Dale, ¿qué estás esperando? Tarjeta Coispu, te conviene. Sujeto a aprobación crediticia. Consulte términos y condiciones en Mutual Coispu, Italia 160, Marcos Juárez. Y como suele suceder, los avances tecnológicos, las nuevas tendencias, el cambio de consumo de los materiales que se instalan en las viviendas y la aparición del cerámico generaron que varias fábricas de mosaicos en el país cerraran. Hoy, en la actualidad, en Marcos Juárez existe solo una, la de Chichani, aunque es muy poco lo que produce. Y han cambiado las épocas y ahora solamente se hace mosaico como para algún remiendo que rompe el agua o las cloacas y bueno, y no hay, entonces lo hacemos. Ahora el mosaico ya prácticamente ya no, nadie pone, ¿viste? Es todo cerámico. Nosotros teníamos toda fábrica, todas máquinas modernas, pero Pero es para mosaico. Para mosaico. Cuando salió el cerámico. La fábrica de mosaicos iniciada en 1962 por la sociedad de Piñataro, Chichani y Bonano cumplirá el año entrante 60 años de vida y aunque en la actualidad tiene poca producción, sigue en actividad. Yo estoy muy conforme. Trabajamos como burro con Gavino y acá al frente hicimos la primera casa. Porque con Gavino empezamos de pobre, no teníamos, yo me estaba haciendo la casa, él vivía con los padres en el Panal, después empezó a hacer la casa él, y bueno, uno compraba una cosa, un mes, por ejemplo un juego de silla, al otro mes lo compraba lo otro, y ese era al principio. Después empezamos a emplumar porque vendíamos tanto que le iba bien. Y viste, es distinto a ser empleado, porque uno es dueño, viste, y ya es otra cosa. Y hago un balance muy lindo de vida, me enseñaron muchas cosas, fue muy positivo trabajar al lado de ellos dos. Me enseñaron que para trabajar en esto había que ser honesto y ser justo
Y bueno, y yo seguí siendo como ellos me habían enseñado. Las medidas más comunes de los mosaicos es de 20 por 20 centímetros, con un espesor de 2 centímetros y una capa noble, que es el frente del mosaico, con un espesor de 2 a 5 milímetros. Esta producción es la que lo hace permanecer durante décadas casi inalterable. Si usan mosaico, por 50 años no los van a volver a cambiar. Y si usan cerámico, a los 8 o 7 años los van a tener que cambiar. Musian Canziani, rumbo a los 70 años, generando trabajo y progreso, produciendo ruedas y llantas desde Marcos Juárez para los caminos del mundo. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Hey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia. Mejora tus ventas. Contactate con nosotros, somos expertos. Foco Producciones, encendemos tus ideas. La expansión de las galerías comerciales clásicas coincide con la Belle Époque y varias se encuentran en ciudades italianas como la Galería Víctor Manuel II en la Piazza del Duomo en Milán y la Galería Umberto I en Nápoles. Y el término galería lo incorporó la desaparecida Galería de Cristoforis de Milán. Estas superficies fueron las antecesoras a los grandes centros comerciales. En la Argentina, especialmente en sus grandes capitales, durante el siglo XX, la galería comercial surgió como respuesta a la necesidad de grandes paseos comerciales. Una galería está organizada para un mejor aprovechamiento comercial de los locales, donde existen comercios minoristas y servicios privados, y cuentan además con algunos espacios atractivos como bares, kioscos y hasta hoteles. Y en Marcos Juárez, con una propuesta mucho más modesta y de menor superficie, pero con el mismo objetivo, el de unificar en un mismo espacio distintas alternativas comerciales, en la década de 1960, un empresario local muy emprendedor abrió la primera galería comercial que tuvo la ciudad. Se llamó Combair y su impulsor, don Selmo Asinari. Selmo arrancó con una fábrica que se llamaba Combair, fabricaban motores para iluminación en el campo y se vendían mucho en la provincia de Buenos Aires. Viajaban en esa época con una camionetita bastante vieja, no sé si era una Ruby o qué era. Selmo Asinari ganó el primer premio, una medalla de oro, en la exposición rural de 1962 en Rosario, por los grupos electrógenos que fabricaba, los cuales permitían brindar servicio eléctrico en los campos del país. Después, entre otras cosas que hizo, fabricó también silos cuando empezó la producción de soja, silos de alambre para el campo, hizo cantidades muy grandes que, bueno, eso sí, distribuían para todos lados. Nace después la idea del hotel, entonces se empieza a formar donde había estado la fábrica de motores, se empieza a construir el hotel. Era una persona que tuvo varios tipos de negocios distintos hasta que terminó concretando el finalizar su obra de tener la galería con un hotel, una confitería, y que se explotó durante varios años. Era un hotel moderno en su época, de habitaciones muy chiquitas, pero todo muy, muy acogedor. Y hasta hace pocos años atrás todavía había gente de afuera que llamaba preguntando por el hotel si había habitaciones, gente que sabía venir a Marcos Juárez en su época por distintos negocios. En la galería, en su época, nosotros éramos muy, muy chiquitos y estaba la agencia Citroën, una concesionaria Citroën.
Después, con esos vaivenes y cambios que hay, la Citroën se retira del país, se deja la agencia, pero las primeras pruebas de Citroën 12B en Marcos Juárez, las oficinas estaban en la galería. Entre tantos negocios que hizo, uno, bueno, se va recordando. Realmente no recuerdo cuánto tiempo estuvo la concesionaria, pero los primeros Citroën 12B que salieron aquí en Marcos Juárez, que yo creo que ni se llegaron a vender los 13B, por eso te hablo de muchos años atrás, se vendieron ahí en la agencia de Selmo Asinari. Y esa galería tenía en planta baja locales comerciales, en el primer piso un hotel, el Hotel Plaza, y más arriba una muy recordada y conocida confitería bailable. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Que era una galería abajo donde había varios negocios, que entre ellos estaba Oscar Araya de la compañía de seguros, estaba una cerrajería, había, bueno, negocios de ese tipo, venta de ropa. En el subsuelo se había hecho un lugar que no era un comedor, pero sí era para que desayunara la gente del hotel. Le daban el servicio ese. El hotel estaba ubicado en el primer piso, tenía unas 8 o 10 habitaciones. Y se termina completando eso con una confitería en la planta alta sobre el hotel, que se llamó Mao. Fue una confitería muy tradicional, muy conocida en toda la zona, porque fue una de las primeras que hubo acá en Marcos Juárez. Venía gente de afuera, de muchísimos lados. Yo era chico y me acuerdo que habré tenido 17 años. Gente de Rosario que venía a la confitería porque se había hecho mucha fama. Bueno, yo estuve, en un principio estaba acompañando en la caja, que estaba Manuel Contreras en la caja, pero después enfermó Manuel Contreras y tomé yo la caja. Y estuve más o menos con él después estuve solo 7 años. El horario se empezaba a las 10 de la noche a abrir la caja y que ya empezaban a pasar hasta las 4 de la mañana. Y los domingos ya es un poco menos. De las 10 de la noche diríamos a las 2 de la mañana. La confitería se llamaba Mao, en honor un poco influenciado por la confitería Mau Mau de Buenos Aires. Mi esposo, junto con el señor Selmo Asinari, fueron los pioneros de la primer confitería bailable de Marcos Juárez y de toda la zona, en la cual habían anexado un comedor subterráneo donde estaba la Galería Combay, que después ahí también se habilitaba ese comedor para que la gente subiera a bailar porque estaba en el segundo piso y también frecuentaba la confitería esa ahí abajo. Para quienes frecuentaban la confitería Mau, tal vez recuerden cómo era el local, qué música se escuchaba y se bailaba, la actuación de numerosos y muy conocidos artistas y músicos y la gran cantidad de gente que concurría cada sábado. Mau tenía una característica que tenía, la gente de esa época se debe acordar, había dos vidrios en un trípode que eran, había un dibujo de un indio y una india en cada uno, tipo pigmeo, eso con el hueso en la cabeza, y decía Mao en la parte de abajo, que muchas veces esos vidrios, debido a la cantidad de gente que había, se terminaban rompiendo y bueno, los fines de semana había que cambiar los vidrios siempre. Y a las 4 de la mañana, indefectiblemente, se cortaba la música y bueno, empezaba a salir la gente de a poco porque había escaleras para bajar, tenía todo un sistema con una salida de emergencia por una parte de atrás que daba una cochera también, ya en esa época. Y la música, sí tengo recuerdos de que se hacía con un grabador con un carrete, con una cinta.
a mitad de la noche, a eso de las 2 de la mañana, se paraba la música, se cambiaba el carrete y seguía la música hasta las 4 que finalizaba. Pusieron una cabina de jockey, que fue una de las primeras que llamaba la atención porque era algo innovador, una cabina de DJ, como le decíamos en esa época. Y las últimas novedades musicales semanales estaban con DJ, que era el señor Luisito de Sotti, que hacía de DJ, y era muy frecuentada por toda la zona. Hubo una noche que, aunque era chica la confitería, pasaron 1000 personas por la confitería. Mi esposo se ocupó de conectarse con los representantes de Buenos Aires, artísticos, en la cual los mejores artistas de Buenos Aires, cantantes y humoristas, pasaron por la confitería Mao. Los conjuntos, por ejemplo, los del Suquía, Chango Nieto, cantores de tangos, todos los tangos de Héctor Varela, de Juan D'Arienzo. En aquella época está mucho el bolero. En un principio se entraba con saco, ¿no es cierto? Había mesita, había silla. Después ya no hubo más saco, ¿viste? Se entraba común, como se entra ahora. Sí, lo de la minifalda era en la época de la minifalda, de los pantalones Oxford, de los pelos largos. Rosario sí, venían muchos del canal 3, canal 5. Sí, porque no había, o sea, de Rosario a Belville no había ninguna confitería. Muy lindo recuerdo, sí. Muchas. Y yo siempre, bueno, estuve con gente, acá en el negocio y allá también. ¿Viste? No, se portaban bien. Hey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia. Mejora tus ventas. Contactate con nosotros, somos expertos. Foco Producciones, encendemos tus ideas. La época de poda ya comenzó. Pero para poder realizarla en la ciudad, debe ser autorizada por la Oficina de Espacios Verdes de la Municipalidad de Marcos Juárez. Para más información o solicitar autorización, dirigite a Los Piamonteses 1600 o al teléfono 44 46 15. Evita multas. Municipalidad de Marcos Juárez. Para 1986, la llegada de los shopping a las grandes ciudades inició el fin de las galerías comerciales y la Galería Convair en Marcos Juárez no pudo escapar a ese cambio de consumo por parte de la sociedad. La confitería Bailable Mau y el Hotel Plaza habían cerrado a fines de la década del 1970. Los locales comenzaron lentamente a vaciarse y costaba mucho alquilarlos. Y en la década de 1990, el edificio quedó vacío. Se desactivó todo, siguieron algunos locales alquilados abajo y bueno, inclusive en una de las partes la ocupé yo junto con la cochera del hotel, porque el hotel ya no se usó más, quedaron un par de piezas alquiladas a gente de aquí, 90 más o menos. Me traslado a una propiedad mía sobre la ruta, con el tema mío de la fabricación de los videojuegos, repuestos y todo eso, y la galería queda abandonada. Queda abandonada, ya no había más nadie adentro. En un momento se piensa en demoler para hacer algo, y bueno, en una negociación que se prende con la persona de la radio, que termina comprando, hoy hay un edificio muy lindo, se vende la propiedad.
Y para el próximo capítulo, más historias y más emociones. Para mediados del siglo XX existieron muchas tiendas en la ciudad y varias de ellas quedaron grabadas en la memoria colectiva, como la que estaba en pleno centro y tenía en su cartel el nombre de una mujer. Y además, la historia de una de las primeras e importantes cooperativas que hubo en Marcos Juárez fue tambera y granjera y tenía un predio ferial muy visitado. Como en cada capítulo, las historias de emprendedores que apostaron a sus iniciativas y generaron comercios e industrias de la ciudad. Hay muchos más por conocer y será a partir del próximo capítulo, la semana que viene. Hasta entonces.